Hola, arratsaldeon, guztioi eta eskerrik asko gurekin izateagatik Ikerbasqueko webinar honetara. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en este webinar, en este encuentro de Ikerbas, los diálogos Ikerbas, en los que hoy contamos con la participación de Unai Pascual e Isabel Angelovsky, que estarán moderados por el profesor Fernando Cosillo, director científico de Ikerbasque, y en el que vamos a abordar un tema apasionante que se trata sobre los retos ambientales en la sociedad post-COVID. Vamos a intentar en estos próximos 90 minutos que tengamos un diálogo muy interesante sobre estos ámbitos y a todas las personas que nos estéis acompañando hoy, bueno, una nota un poco práctica, tan solo deciros que intentaremos al final del webinar dar respuesta a algunas de las preguntas que nos podáis trasladar. Lamentablemente, como tenemos una audiencia bastante elevada, no podemos confirmaros que vamos a dar respuesta a todas vuestras preguntas, pero bueno, aquellos que tengáis aspectos que queréis trasladar a los ponentes, pues os recomendaríamos hacerlo en la parte de preguntas y respuestas que permite Zoom, no tanto en la parte de chat, sino en la parte de preguntas y respuestas, es donde ahí podéis incluir aquellas preguntas que os gustaría que traslademos a nuestros ponentes al final del acto. Y sin más, agradeciéndoos que estéis con nosotros esta tarde, quiero pasar la palabra a Fernando Cosillo, el director científico de Ikerbasque, para que haga la presentación y la moderación del encuentro. Cuando quieras, Fernando. Eskerrik asko, Inigo. Zer baino lehen arratsaldeon eta mila esker benetan gurekin egoteagatik. Si os parece, voy a comenzar presentando brevemente a nuestros participantes de hoy en el diálogo. Como es norma en los webinars que hacemos en Ikerbasque, son dos ponentes de primera fila internacional, son referentes en sus campos de investigación. Y bueno, comienzo por Isabel Angelovsky. Es experta en ecología política y en planificación medioambiental. Es investigadora ICREA, como sabéis es la institución prima o hermana, no sé, de Ikerbasque, y es directora del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, vinculado al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientals de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí lidera un equipo interdisciplinar de investigación pionero en cuestiones de justicia medioambiental urbana. Así su investigación se sitúa, entre otros aspectos, en la intersección entre la planificación urbana, la desigualdad social y los estudios sobre el desarrollo. Ha estudiado las dinámicas de barrios marginales de ciudades en Europa, América del Norte y del Sur, Sudáfrica y el sudeste asiático. En lo que respecta a su formación académica, se doctoró en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y ha cursado estudios superiores en Harvard, en la Sorbona, entre otros centros. Y ha publicado trabajos bien como autora o como coautora en diversas publicaciones de las editoriales científicas de mayor importancia, como MIT Press. Por tanto, tenemos una persona muy pertinente y una voz muy autorizada para el tema del seminario de hoy. Por parte de Ikerbasque tenemos al doctor Unai Pascual, que es profesor Ikerbasque en el centro, en el BC3, el Basque Center for Climate Change. Es economista ecológico que une las ciencias sociales y naturales para comprender sistemas socioecológicos complejos. Es miembro del IPBES, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas,
y es uno de los principales autores de un trabajo que ha tenido una gran repercusión nacional e internacional sobre el informe más completo del que se dispone hasta la fecha sobre biodiversidad. Entonces, en su investigación interconecta aspectos de cambio medioambiental global, biodiversidad y desarrollo económico, prestando especial atención al papel de las instituciones y los sistemas de gobernanza del medio ambiente. Entonces, como veis, tenemos dos personas de primera fila internacional desde el punto de vista del rigor científico, pero también, y esto es muy necesario aquí, claro, desde el carácter divulgativo de adaptación a audiencias más amplias que las que habitualmente uno encuentra en los circuitos internacionales o en las convenciones científicas. A la hora de plantear el desarrollo de este webinar, hemos acordado, más que exposiciones, digamos, pues, de un cierto tiempo con PowerPoint y todo esto, hemos acordado mantener un diálogo fluido sobre diferentes aspectos que conforman la temática del webinario de hoy, y hemos articulado tres pilares y cada uno de ellos, digamos, analizado desde el punto de vista de la situación científica y de conocimiento para cada una de estas áreas. Este desarrollo va a transcurrir a través del antes, durante y después de la pandemia que todos conocemos. Es decir, qué ha sucedido, qué está sucediendo y hacia dónde vamos. Y también plantearemos en el tratamiento de esta situación, plantearemos el rol de la ciencia en la prevención, en la mitigación de los principales problemas y también en la prospectiva, es decir, en prever hacia dónde se dirige la evolución de los acontecimientos y qué se puede aportar desde la ciencia, ¿no? Entonces, estos tres pilares los vamos a ir desarrollando. Vamos a comenzar por el primero, que es el de pandemia y degradación de la biodiversidad. Degradación, conservación, cuál es el estado de la cuestión antes, durante y después, desde este punto de vista científico, de la mitigación, la prevención y la prospectiva. Entonces, invitaría a que Unai, digamos, nos contara un poco cómo está, o cómo ha estado, cómo está y cómo estará. Ya sé que es una pregunta un poco amplia, pero el aspecto de la biodiversidad desde el punto de vista de una sociedad COVID y post-COVID. Unai. Bueno, eskerrik asko, Fernando, eskerrik asko Inigo eta Ikerbaseko lagun guztiak, eta pantailen atzean zaudeten guztiei arratsaldeon. Ohore bada, edo, bueno, plazerra, esan nuke, plazerra zuekin ordu terdi partekatzea, gai hain interesgarri hauetaz hitz egiteko, ez? Eta, bueno, zuen ekarpenak ere jasotzeko gogoz. Entonces, lo que decía, pues es un placer poder compartir esta hora y media de esta tarde pues con todas vosotras y vosotros sobre un tema que, como bueno, Íñigo y Fernando han dicho, pues es uno de los grandes temas, ¿no?, que tenemos pendientes, yo creo que desde hace bastante tiempo, de bueno, traerlo pues a todos los ámbitos sociales, institucionales, educativos, incluso diría políticos, etcétera, etcétera, todo lo que es la sociedad, esa complejidad, ¿no? El tema ambiental, o sea, sabemos que estamos inmersos en una crisis global
medioambiental que tiene pues, muchos vértices. Podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de desertificación, podemos hablar de la contaminación de plástico en los océanos, de la pérdida de biodiversidad, y podríamos seguir un largo etcétera. Algo que los científicos llevan mucho tiempo diciendo, pues que todo esto es reflejo de pues, un modelo metabólico social de los sectores económicos principalmente a nivel global, una gran aceleración, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, que nos ha llevado a esta situación. Y bueno, pues antes de la pandemia, realmente pues si echamos la vista atrás un poquito, pues algo de año y medio, pues, vamos al 2019, pues ahí yo creo que la gente estaba muy concienciada de que este problema era muy real, el cambio climático, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad. Los medios de comunicación día sí, día también estaban reflejando la situación de diferente manera. Y yo creo que la ciencia estaba teniendo un impacto bastante importante a la hora de ofrecer datos, perspectivas y, bueno, y poner sobre la mesa instrumentos o posibilidades de cómo atajar o cómo darle solución a algo tan complejo como esto. Si recordáis, los oyentes de Fernando, Isabel, ese gran titular, ¿no? En el 2019, al final del 2018, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas lanzó este gran titular, ¿no? Que lo lanzó al vuelo y todo el mundo tuvo una repercusión inmensa, que era que alrededor de 1 millón de especies estaban en peligro de extinción en las próximas décadas, no en cuestión de generaciones o siglos, sino nuestra propia generación y la próxima generación, ¿no? Alrededor de 1 millón de especies. Claro, ese tipo de titulares llama muchísimo la atención. Ese informe detallaba, yo creo, con mucho rigor, pues las razones fundamentales de la pérdida de biodiversidad, más allá de la pérdida de especies, porque la biodiversidad hay que entenderla a diferentes niveles, pues desde la diversidad genética a la diversidad de hábitats, de ecosistemas, de la funcionalidad de esos hábitats y ecosistemas, que bueno, hoy en día también se hablan de los servicios de los ecosistemas como esos servicios o bienes que de manera gratuita la naturaleza nos provee constantemente, y a veces lo damos por hecho que es así, pero bueno, pues ahí se puso de relieve pues también no solo la pérdida de especies, sino también esa gran pérdida de las funciones de los ecosistemas para el bienestar humano, no ya para la conservación de esas especies y la biodiversidad, sino para nuestro propio bienestar, ¿no? como especie. Y estamos en esa situación antes de la pandemia. A nivel de transmitir este tipo de conocimiento, poner la alarma o la luz roja, yo creo que caló muy bien en la sociedad. Era algo, por ejemplo, llevábamos mucho tiempo hablando, con gran razón además, sobre el cambio climático y la crisis climática, y la biodiversidad siempre se había quedado un poquito atrás, un poco en ese eco mediático. Y muchos científicos decíamos que, bueno, y seguimos pensando que la pérdida global de biodiversidad es tan importante como la crisis climática, y bueno, son cosas inconmensurables, ¿no? Es muy difícil de comparar qué es más importante, pero podríamos decir que una es tan importante como la otra, ¿no? Y bueno, era el momento que por fin este tema se expandía como una mancha de aceite por todo el mundo, algo a nivel político también, y de repente bueno, pues surge la pandemia, y la ciencia empieza otra vez a tratar de promover el mensaje de que esto se venía a venir, o sea, se veía venir, que algo así como la pandemia de la COVID-19 se veía venir. No se sabía cuándo ni cómo, pero ya existía mucha evidencia científica respecto a las enfermedades emergentes infecciosas. Y solo podemos echar un par de años atrás, y todo el mundo nos acordaremos del ébola, ¿no? En la República del Congo, ¿no? Democrática del Congo, y bueno, pues el drama humano que generó, ¿no? Y ya la ciencia está diciendo, bueno, pues que este tipo de virus también provenía de los primates, ¿no? De cómo las sociedades allí, los humanos y los primates, pues cada vez tenían una relación mucho más cercana, de proximidad, de contacto.
y hay ciertas hipótesis que se han ido más o menos verificando y existe, bueno, pues este conocimiento que nos viene a decir que más o menos creo que se calcula que más o menos hay 1.700.000 viruses que están todavía por descubrir, están ahí por descubrir en la naturaleza, siempre han estado, pero alrededor de un 50%, o sea, estaríamos hablando casi de 1 millón de virus, tienen la posibilidad, o sea, tienen una capacidad de dar el salto de la vida silvestre a la especie humana, ¿no? Que a partir de ahí eso que genere enfermedades infecciosas y el siguiente paso, que se pueda convertir en una pandemia, eso es mucho más difícil de predecir, por supuesto, y ya hablaremos un poquito más tarde, si queréis, pero bueno, existen ya modelos muy interesantes que no solo tratan de conectar la probabilidad de salto de esos virus desconocidos, que cada vez se están conociendo más y mejor, a los humanos, sino que por las condiciones socioeconómicas del lugar donde eso pueda ocurrir, exista una probabilidad, un riesgo real de expansión y transmisión dentro de las personas que pueda generar otra situación, quién sabe, parecida o menos parecida a la COVID-19. No se sabe cuándo, pero la ciencia sigue diciendo que esto es muy probable, que es probable que pase si las causas subyacentes que conllevan esa probabilidad de salto de los virus de la vida silvestre a la especie humana no se atajan, ¿no? Y una de esas grandes razones subyacentes es la pérdida de diversidad. Como hemos dicho antes, si entendemos la pérdida de biodiversidad como pérdida de hábitats y de ecosistemas, lo que estamos haciendo es, y esto se debe, esta pérdida, a que los humanos están cada vez, por motivos de dinámicas de urbanización, del desarrollo de infraestructuras viales, etcétera, cada vez más cerca de esa vida silvestre. La vida silvestre cada vez se acerca más a los lugares de una gran densidad de población y entonces esa pérdida de hábitats, donde ese refugio o ese buffer, ¿no?, que se dice en inglés, ¿no?, esa defensa, los hábitats como defensa, como escudo, para que esas especies silvestres tengan su lugar, su hogar y no tengan por qué estar tan cerca de nosotros o nosotros tan cerca de ellos, ¿no? Esa pérdida de biodiversidad de ecosistemas es algo fundamental que nos debe hacer pensar, y ahí después hablaré del tema de la deforestación, cuál es la situación de la deforestación hoy en día, que lleva a esa gran pérdida de hábitats naturales para la vida silvestre, sobre todo de mamíferos y aves. Y después está la pérdida de especies, como hemos comentado antes, ¿no? Esa idea de que podemos perder hasta 1 millón de especies. Bueno, cuando se pierden muchas especies, hay otras especies, sobre todo en mamíferos, por ejemplo, hablamos de mamíferos como pues, los murciélagos, los roedores y aves, que son reservorios de este tipo de patógenos que toman el lugar en los nichos ecológicos de esas especies que se pierden, ¿no? Entonces, ahí, y se calcula que hay alrededor de, voy a poner números redondos, unas 150 especies de mamíferos que son grandes reservorios de este tipo de patógenos que están tomando el lugar ecológico, ¿no? Están dominando ya ecosistemas o hábitats en los cuales antes no eran dominantes. ¿Por qué? Pues porque había una gran diversidad de otras especies. Cuando hay muchas especies se van perdiendo, sobre todo en mamíferos, estas otras especies de mamíferos, como he dicho, murciélagos, roedores, etcétera, tienen la capacidad de suplantar y dominar esos espacios. Y como estas especies tienen una gran capacidad de contacto con los humanos si nos acercamos mucho a ellos o ellos a nosotros, y tienen esos reservorios de patógenos, pues ahí tenemos casi la tormenta perfecta, ¿no? Y podemos tratar de conectar esto pues, con la hipótesis más fiable hasta el momento, más robusta, de por qué la COVID se generó en Wuhan, en los mercados que llaman los húmedos, donde hay una compraventa, un comercio de vida silvestre, o sea, de animales para el consumo humano, y donde hay, bueno, pues esas especies que consumimos tienen también contacto
con esos roedores o murciélagos y tal, y entonces esa cadena se pudo generar en ese mercado y a partir de ahí, pues por los sistemas de ecolorización y la conexión entre personas en lugares densamente poblados, etcétera, pues generó la tormenta perfecta, ¿no? Y eso es un poco la situación que teníamos hasta la llegada de la COVID, ¿no? Un poco para entender que esto pasó, no fue un accidente, ya la ciencia lo llevaba prediciendo hace mucho tiempo, y ahí también tenemos las enfermedades como el SARS o la gripe aviar, ¿no? Que también tenían que ver con la conexión entre, o cómo los patógenos pasaban, por ejemplo, del ganado a los humanos, ¿no? Y entonces esto es algo que sigue subyaciendo. Ese problema no se ha despejado, sigue ahí, y ya hablaremos más tarde, ¿no? De cómo poner en la balanza lo que es la reactividad ante estos graves problemas desde el punto de vista científico, quiero decir, vacunas, etcétera, y la prevención, ¿no? Y cómo manejar esos dos grandes retos, ¿no? Pero bueno, podemos seguir hablando sobre esto más tarde. Sí, me parece muy importante lo que has dicho porque, claro, desde el punto de vista de la transmisión entre especies, la zoonosis de patógenos utilizando animales como intermedios o como intermediarios, parecía de alguna forma que la biodiversidad favorecía la penetración de patógenos en ambientes que antes no estaban, pero como bien has dicho, creo que esto resuelve la cuestión. La biodiversidad no se refiere solamente al número de especies, sino a los conflictos en nichos y en ambientes ecológicos, ¿no? Y el desplazamiento de especies es el que favorece la transmisión de patógenos a través de vías que no estaban antes accesibles, ¿no? Y esto nos lleva a Isabel, porque claro, desde tiempos remotos en los que las ratas en las ciudades o en los barcos podían invadir hábitats humanos y provocar las grandes pandemias del pasado, ahora el vehículo es otro tipo de vector, como por ejemplo lo que has mencionado, ¿no? De los mercados húmedos, de animales salvajes, etcétera, ¿no? Y esto acerca esta biodiversidad o esta presión de biodiversidad en el sentido de compresión e invasión de hábitats, nos lleva a las ciudades, ¿no? Y ahí Isabel nos podría decir un poco cómo se viven estos procesos zoonóticos desde el punto de vista de la ciudad, a la que llegan especies, patógenos que antes no estaban. Sí, gracias por la pregunta y por la introducción y también por la invitación. A ver, no voy a comentar el tema más zoológico porque no es para nada mi especialidad. Sí, no, yo decía voy a ver desde el punto poco de vista de la ciudad, de la aglomeración humana a la que le llega esto. Sí, no, creo que es un punto muy importante porque, digamos, han habido muchos diálogos, muchos debates sobre el rol de las ciudades en aumentar los contagios y en facilitar al final la propagación del virus. Y creo que, digamos, hay tres dominios un poco atacados, pero al mismo tiempo donde es verdad que hay hay algunos pathways, ¿no?, de contagión que me gustarían resaltar. El primero es un poco el tema de la densidad urbana, ¿no?, de la cantidad de personas que viven en un metro cuadrado en nuestras ciudades. Y como bien se sabe, la transmisión del virus es mucho más alta en interior que en exterior. Y entonces, primero, digamos, la primera hipótesis que se da, que la densidad humana es uno de los factores más altos, en general lo que se ve es que es la densidad habitacional que conlleva las contagiones más fuertes. Por ejemplo, si uno piensa en Londres, las zonas
donde han habido más de 5 personas viviendo en 40 o 50 metros cuadrados, han sido las donde han habido el 70% de los contagios en la ciudad de Londres. Es decir, que es la incapacidad de los residentes urbanos más socialmente vulnerables de aislarse de manera, digamos, protectiva, que ha conllevado la transmisión tan alta de este virus, que también lo importante siempre a resaltar es que es un virus que se contagia mucho más rápidamente que otros viruses, primera cosa. Y lo que nosotros vemos desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la planificación urbana es que entonces los trabajadores que han sido incapaces por su profesión y por sus condiciones laborales de aislarse en casa, de quedarse en casa, han sido los que también han tenido menos ingresos y menos protección social. Son trabajadores esenciales que han trabajado en transporte público, en limpieza, en todo el sistema de cuidados, en tiendas esenciales, entonces que han tenido que salir y exponerse mucho más a un público amplio de enfermos que muchas veces, como lo sabíamos, han sido asintomáticos y entonces que han después llevado esta contagión, estos viruses. Este virus en casa. Entonces, es el primer, digamos, nudo, ¿no? La incapacidad por cuestión de estatuto social y también muchas veces por raza y por etnicidad de aislarse en condiciones habitacionales buenas y altas. El segundo es lo que un poco decía antes, que también es el rol del transporte público. Y el transporte público es muy importante porque se puede, digamos, por un lado, dinamizar, pero por otro lado, hay muchos lobbies, sobre todo en el mundo de la industria automóvil, que está intentando hacer todo para desmantelar todo lo que es el sistema de financiación y de mejora del transporte público, por básicamente intereses económicos que sabemos y también obviamente todos los trabajadores afectados por la industria automóvil si se queda el transporte público mucho más priorizado. En fin, todos estos trabajadores esenciales muchas veces también dependían del transporte público, donde a pesar de que muy rápidamente se ha podido poner digamos, normas de mascarilla, de distancia, pues muchas veces estos trabajadores no se podían aislar y dependen del transporte público, porque nuestras ciudades y la manera en las que estos trabajadores tienen que vivir están muchas veces mucho más aislados de sus centros de trabajo y la distancia que tienen que recurrir es mucho más alta que personas como yo y Unai, que tienen la capacidad y financiera y por nuestra profesión de quedarnos en casa. Y entonces, en este sentido, todas las nuevas infraestructuras de movilidad sostenible que pueden ser la bicicleta o las aceras ampliadas o, bueno, incluso es muy controvertido, pero el patinete eléctrico no está a la disposición de estos y estas trabajadores esenciales porque las distancias que tienen que recurrir para ir a su trabajo están mucho más grandes porque los centros de las ciudades donde la mayoría de estas personas tienden a trabajar pues son demasiado caros por procesos de desarrollo urbano, de gentrificación, de desahucios, etc. Entonces, esta vulnerabilidad social habitacional está incluso exacerbada por las dinámicas de movilidad a las que estas personas están, digamos, expuestas. Y también lo que quiero añadir aquí, lo añado también como mujer trabajadora, es que todo este sistema de cuidados es feminizado, es precarizado, entonces las mujeres son en general mucho más expuestas también a contagios en la ciudad. Y por fin, el último dominio también que ha sido objeto de controversia y también de acción ciudadana y de acción de planificación urbana, ha sido los espacios públicos. Es decir, todos los espacios verdes a nivel de barrio donde los residentes nos hemos tenido que refugiar de alguna manera cuando teníamos pues, este confinamiento o municipal o incluso a veces de 1 kilómetro alrededor del municipio. Y en este caso, lo que también hemos visto desde un punto de vista de injusticia social y ambiental es que clases más trabajadoras, inmigrantes, personas de más bajos ingresos tenían y tienen en general mucho menos acceso a parques de calidad, parques mantenidos, grandes parques en comparación con
con clases más altas. Esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de Barcelona, donde la población muy densa de residentes inmigrantes que viven en el Raval, por ejemplo, no tienen acceso, o en Sant Pere Santa Catarina, o en la parte más, digamos, sur de Nou Barris, donde San Andreu, no tienen acceso a parques de alta calidad y protegidos de la contaminación. Están frente a la C16, están al lado de la Avenida Meridiana, es decir, zonas totalmente contaminadas, y pues zonas de refugio ambiental, como se ha dado a hablar, pues no lo tienen acceso. Y entonces es otro dominio de acción que se tiene que ampliar, es decir, dar espacios verdes de calidad a personas residentes más vulnerables, de manera también que haya menos densidad urbana y que los beneficios para la salud de estos parques puedan estar mucho más, digamos, aprovechados por toda la población. Creo que me quedo aquí por ahora. Sí, no, me ha parecido muy interesante ver cómo el hilo que ha arrancado en UNAI de la biodiversidad y de la presión de nicho ecológico y transferencia llega a las ciudades, y ahí en las ciudades amplifica los problemas y desigualdades que ya existían y actúa como un elemento amplificador, ¿no? Oyéndote me estaba acordando de dos libros que leí, uno de ellos antes de la tesis, el del jinete pálido, sobre la gran epidemia de gripe, y cuentan en ese libro cómo en Nueva York, precisamente en los barrios, cuando la gripe del 18, había concentración de víctimas, de enfermos, en los barrios con más, digamos, hacinamiento, dificultades de transporte, precariedad social y laboral, que eran los barrios de los italianos, de los irlandeses, y entonces, claro, se focalizaba todo el miedo de la sociedad neoyorquina sobre esos colectivos que ya antes de la gripe del 18 tenían estos problemas, ¿no? Y me acuerdo también de otra novela, Némesis, de Philip Roth, que habla de la epidemia de polio en los años 50, primeros 60, en Newark, justo enfrente de Nueva York. Y ahí es la comunidad judía de esa zona que, por diversas razones, se ve especialmente atacada por la epidemia de polio, ¿no? Entonces, problemas que ya existían se desatan con toda su crudeza como a través de estas pandemias, ¿no? Como un factor de amplificación de problemas sociales preexistentes, ¿no? Esto también, si uno va a De Rerum Natura de Lucrecio, el último libro concluye con una gran epidemia en Atenas, y claro, ahí la ausencia de conocimiento científico sobre el origen de lo que está sucediendo pues genera en el autor una desesperación y un pesimismo con el que termina un libro que hasta ese momento es optimista, ¿no? Sobre la posibilidad de conocer, de comprender nuestro mundo, ¿no? Y enfrentado a una pandemia, la condición humana de por sí frágil, digamos, se ve amplificado este factor de fragilidad, además por una fragilidad que no se comprende, ¿no? Al menos nosotros ahora estamos en condiciones de comprender, quizá, ¿no? En este sentido, volviendo a UNAI, en este desarrollo que hemos tenido de pasado, presente y futuro, ¿cómo veis, bueno, empiezo por UNAI y sigo por Isabel, cómo veis la evolución o las reacciones científicas y sociales y también de gobernanza sobre posibles pandemias futuras? Porque como bien has apuntado, la cuestión no es si sucederá o no, sino cuándo sucederá y cómo, ¿no? ¿Qué opinas, Unai, de cuál será nuestra evolución en la respuesta a estos problemas en el futuro? Sí, gracias, Fernando, por la pregunta. Es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a ser capaces de diseñar nuevos sistemas que no hemos tenido hasta ahora. Igual quizás no nos hemos dado cuenta que los necesitamos, y ahora es el momento que nos damos cuenta que tenemos que crear un andamiaje de gobernanza
desde lo más local, desde las ciudades y cómo organizamos las ciudades, como bien ha comentado Isabel, para mitigar este tipo de efectos o incluso adaptarnos cuando ocurren, hasta pues, una gobernanza global para evitar lo que comentábamos antes, ¿no? Esa pérdida de biodiversidad, que es, de alguna manera, uno de los grandes impulsores para la generación de la probabilidad de unas nuevas pandemias, o si no son pandemias también, enfermedades infecciosas emergentes que tienen un coste muy importante, no solo económico, sino también humano, ¿no? Y igual, para que igual a la gente se le quede esta idea que con el cambio climático, que lo haremos después, siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Que siempre es mucho más barato prevenir que curar. Y esto lo dicen todos los economistas, utilizando modelos muy racionales de comportamiento humano, ¿no? Pero más allá, viendo la evidencia de realmente cuáles son los costes humanos, económicos, sociales, de todo tipo, que se derivan una vez que tenemos el problema y tenemos que lidiar con él, ¿no? Y hay ya muchas estimaciones que se han realizado de cuál ha sido el coste global de la pandemia, ¿no? De esta pandemia. Y si realmente es complicado poner un número, porque, claro, hay muchos tipos de costes, cómo podemos valorar el coste de la pérdida de una vida humana, ¿no? Económicamente y éticamente, bueno, pero los economistas lo hacen. Los economistas de la salud tienen sistemas estadísticos para tomar este tipo de decisiones cuando hay vidas de por medio, ¿no? Y hay lo que se llama pues, el valor promedio de un año de vida, ¿no? Se le llama, ¿no? Y se calcula cuántos años promedio de vida se pierden debido a, por ejemplo, una pandemia, una enfermedad emergente o un desastre natural o el que se diseñe mal una infraestructura viaria y hay accidentes, ¿no? Bueno, pues se calcula, bueno, no voy a dar números porque, bueno, pues también hay una gran incertidumbre sobre esos números, pero sí, ya está bastante claro que por ejemplo, si tenemos en cuenta los años promedio de vida que se han perdido en los últimos 20 años debido a todos los grandes desastres naturales, y aquí cuento los tsunamis de Indonesia, todos los huracanes, ciclones, terremotos, etcétera, esta pandemia ha causado más pérdidas de años de vida promedio que todos esos desastres naturales juntos, ¿vale? Esto nos pone, y aunque soy economista, prefiero no dar números, cuántos millones o trillones de euros se han perdido desde el punto de vista de la pérdida del Producto Interior Bruto, desempleo, etcétera. Pero nos damos cuenta de que el impacto global es brutal, ¿no? Entonces, claro, tu pregunta, Fernando, ¿no? Es, bueno, desde el punto de vista de la gobernanza, a esto le tenemos que dar una solución. Aquí no hay una solución tecnológica, no hay una varita mágica y los científicos no tenemos ninguna varita mágica para dar respuesta a esto, pero sí que podemos vislumbrar métodos o formas de gobernanza para reducir esa probabilidad de nuevas pandemias. Y tenemos que tener en cuenta que la biodiversidad es un bien público global, ¿vale? Es un bien público que pertenece a todo el mundo, a nuestra generación y a las generaciones futuras, ¿eh? Claro, ¿esto cómo se gobierna cuando las leyes, las regulaciones están ligadas a constituciones en diferentes países? Cada país tiene su método de regulación, jurisdiccionalmente dentro de sus fronteras. Claramente necesitamos modelos de gobernanza y regulaciones a nivel global. Con el cambio climático esto lo hemos visto y lo seguimos viendo, y vamos a hablar de esto enseguida, ¿no? El andamiaje de gobernanza, que bueno, más o menos ahora estamos con el Acuerdo de París, con el cambio climático, necesitamos algo también parecido para la regulación global de la biodiversidad, el comercio internacional de la vida silvestre. Una gran parte de ese comercio internacional es ilegal, completamente ilegal. O sea, no somos capaces ni de regular el comercio ilegal, o sea, de reducirlo. Entonces, bueno, pues varias ideas. Uno es la necesidad de un consejo
intergubernamental a nivel de Naciones Unidas que sea paralelo a la Organización Mundial de la Salud, pero que se dedique al tema de las pandemias desde un punto de vista más holístico, más teniendo en cuenta que esto no es solo un problema de salud, que es tanto un problema de salud como social, económico, que deriva en cambios de uso de los ecosistemas a nivel global, que tenemos que darle respuesta. Entonces necesitamos ese tipo de gobernanza. Mientras no lo tengamos, vamos a andar siempre por detrás y de manera muy reactiva. Pero esto es un gran reto, ¿cómo se hace esto? Y las experiencias y lo que nos ha enseñado la gobernanza del cambio climático, deberíamos utilizarla para dar un salto de gigante y empezar a generar ese andamiaje de gobernanza global para la conservación de la biodiversidad. Ese es un punto muy importante y, sobre todo, algo más, quizás más cercano, más fácil, es la regulación del comercio, tanto a nivel nacional como internacional, de la vida silvestre, ¿no? De las especies silvestres. Eso por un lado. Y por otro, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta, y he empezado, creo, el diálogo de esta manera, pues que tenemos que promover cambios para reducir los tipos de consumo a nivel mundial, sobre todo en el norte global, los países más pudientes, donde tenemos no solo una capacidad promedio de consumo mucho mayor, sino que la ponemos en movimiento, ¿no? O sea, nuestro metabolismo, lo que producimos y lo que consumimos, está claro que es completamente insostenible a nivel global. ¿Cuántos planetas Tierra necesitaríamos? ¿Cuántas veces hemos oído eso, ¿no? Necesitamos 4 planetas Tierra si todo el mundo pudiese tener la posibilidad de consumir lo que consume un habitante promedio del norte global, ¿no? Sabemos que eso es, bueno, pues ya básicamente eso es insostenible. Entonces, bueno, tenemos que también, como se dice en inglés, el gran elefante dentro de la sala, ¿no? Que es cómo hacemos decrecer el metabolismo energético y material que viene, sobre todo, acelerándose desde la Segunda Guerra Mundial, pero no por todo el planeta, sino por una parte bastante reducida del planeta, que son las personas que vivimos en los países más pudientes, ¿no? Más, entre comillas, desarrollados. Y mientras no entremos en ese debate, que tiene que ver, es un debate científico, es un debate social, político, le podemos poner todos los epítetos que queramos, mientras no entremos a ese debate, es muy difícil que vayamos a atajar estos grandes problemas, ¿no? Y bueno, quizás solo por dar un dato para que se nos quede también un poco en la retina o en el oído, ¿no? A mí siempre me gusta un poco ofrecer estos datos así, que son un poco impactantes también, pero que son muy reales. Si echamos la mirada un poquito atrás, los últimos 20 años, no es mucho, no estamos mirando mucho hacia atrás, 20 años, bueno, digamos un poquito más, 30 años, desde los años 90 hasta ahora, hemos deforestado en el planeta 3 veces el área de la península ibérica, ¿no? Así, en 30 años. O sea, 3 veces, prácticamente cada año, una península ibérica de bosque primario, donde existe la mayor biodiversidad a nivel de plantas, vasculares o mamíferos o especies de todo tipo, la estamos perdiendo. Es cierto que en el norte, en el hemisferio norte, sobre todo, se está volviendo a regenerar más bosque, a plantar más, pero normalmente con especies de crecimiento rápido, que no tienen un valor de biodiversidad tan importante como lo tienen en los puntos calientes del planeta, sobre todo en el trópico, en el subtrópico, ¿no? Que es donde tenemos las grandes pérdidas de biodiversidad de vida silvestre por motivos de deforestación, ¿no? Y en los últimos años, en los últimos 20 años, por ejemplo, si comparamos la década del 2000 a la década del 2010, ha aumentado la deforestación en esas zonas calientes en un 30%, ¿no? Y si miramos a los últimos años, de la primera mitad de la década del 2010 a la segunda mitad de la década del 2010, ha aumentado la deforestación en un 50%. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que lejos de tratar no ya de frenar, sino quitar el pie del acelerador, diría yo, antes de empezar a frenar, la deforestación, los ritmos y las tasas de deforestación en estos países, en esas zonas,
de gran riqueza de diversidad biológica sigue aumentando, ¿no? Entonces, bueno, y diríamos, ¿y qué ha pasado este último año, no? ¿O qué está pasando ahora mismo, en el 2020-2021? Pues lo que más o menos por datos satelitales ya sabemos que ha pasado en el 2020, y esto es algo muy reciente, datos muy recientes, es que la deforestación sigue aumentando. O sea, respecto a la segunda parte de la década del 2010, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por razones muy peregrinas, muy simples. Por un lado, los países tropicales, que son países, o subtropicales, ¿no? Que son países de bajos recursos financieros, en una crisis económica brutal, derivado de la pandemia, redirigen los recursos primero hacia el sistema de salud, ¿no? Pues a lidiar con el problema de salud, y eso quita recursos a la conservación de los bosques, ¿no? Segundo, desde el punto de vista económico, el precio de muchas materias primas, como el aceite de palma, la madera, incluso el oro, como método de refugio económico, de tener oro, ¿no? Porque siempre es algo seguro tener oro cuando las cosas son muy volátiles, pues eso ha generado un sprint a la hora de deforestar, o sea, para deforestar para cultivar más palma, o sea, más especies que nos producen el aceite de palma, vender madera. Esos países necesitan esas divisas, ¿no? Entonces, lo que ha generado es, como hablamos en el oeste, ¿no? Cuando iban a por el oro, ¿no? Había una carrera a conseguir, pues esto en el 2020-2021 ha pasado, está pasando, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación nada halagüeña, ¿no? Desde el punto de vista de cómo frenar estas tasas de deforestación, que lo que está haciendo, como hemos dicho antes, es generar el caldo de cultivo para que lo que pasó en Wuhan pueda pasar en Tailandia o pueda pasar en cualquier otro país. No quiero poner ningún nombre y poner el San Benito a nadie, ¿no? Pero entonces, y ya finalizando, ¿no? Dándole ya acabando la intervención, si no reducimos la demanda global de este tipo de materias primas que se necesitan para el metabolismo económico y el crecimiento, un tipo de crecimiento económico que nos hemos dado a nosotros mismos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, sobre todo a partir de los años 70, diría yo, años 80, sobre todo con el neoliberalismo globalizado. Si no somos capaces de levantar el pie del acelerador en esa dinámica de consumo, producción, va a ser muy difícil establecer reglas de juego que todos los países, tanto los productores, los países de las áreas subtropicales, como los países demandantes de esas materias primas, nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Y ese es el gran reto, por eso hablamos del reto socioecológico, de la economía ecológica, de la economía medioambiental, cómo entender la economía también desde este prisma, ¿no? Cuando ya está claro que, por ejemplo, no hay una dicotomía entre salud y economía, tampoco la hay entre economía y medio ambiente, ¿no? Y esto yo creo que desde el punto de vista científico es lo que nos hace ver que tenemos que también, y esto hablaremos después, Fernando, si quieres, pero ese salto cualitativo también de cómo hacer ciencia de manera cada vez más interdisciplinaria para tratar de entender mejor esos sistemas complejos. Sí, viendo, digamos, desde ese punto de vista de la deforestación y la evolución no positiva en este aspecto hacia la presión de nichos ecológicos y hacia y cómo esa presión se traslada hacia los medios urbanos sometidos también a este tipo de desplazamientos. Isabel, yo te preguntaría cómo ves la evolución o cómo esta cadena de transmisión que ha iniciado UNAI, cómo se trasladaría a entornos urbanos. Yo creo que al final son las ciudades que indirectamente, bueno, no lo decía de esta manera UNAI, pero creo que al final
solo estoy intentando conectar los argumentos, son las ciudades que son las demandantes de todos estos recursos que ahora estamos extrayendo y ahora, por ejemplo, hay una serie de teorías que se llaman planetary urbanization, es decir, la urbanización planetaria, que básicamente nos ayuda a entender cómo las ciudades crecen y qué dependencia tienen de los recursos externos para edificios, para carreteras, para todo tipo de producción urbana. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el medio ambiente, en el cambio climático? No hemos hablado mucho de cambio climático y entonces, en general, en la depravación de la biodiversidad. Y lo que entonces nos enseña también este tipo de teorías es que nuestro urban footprint, no sé cómo se dice, nuestra huella ambiental urbana va muchísimo más allá que obviamente el territorio urbano. Y entonces esto también nos ayuda a identificar las hipocresías de las ciudades, que muchas, por ejemplo, ciudades actuales se pretenden verdes, se pretenden livables, se pretenden saludables, etcétera, pero al final hay mucho gloss, hay mucho maquillaje sobre al final la práctica urbana. Y es esto también una gran crítica que se hace de la economía verde, este greenwashing verde que también existe en estas ciudades. Por ejemplo, tomáis la ciudad de Vancouver, que es la ciudad que se pretende la más verde, the most livable and green city in the world. Bueno, pues primero es una de las ciudades más caras del mundo y por otra parte todo su desarrollo urbano está vinculado a la construcción de edificios y el desarrollo inmobiliario que van hacia inversores que vienen del sureste asiático y que al final dejan estos edificios vacíos con una huella de carbón enorme, pero al mismo tiempo esta inversión inmobiliaria pues conlleva una concentración de dinero en poco capital, una concentración de lujo y una depravación de recursos, porque obviamente estos edificios hay que construirlos. Y entonces digamos, estas teorías de la urbanización planetaria nos ayuda a vincular las ciudades con sus lugares de extracción, que pueden ser la Amazonía colombiana o peruana, donde antes trabajaba antes de estar en las ciudades, todos los puertos en Chile, en Argentina, que después son centros de concentración, de exportación de todos estos recursos que pueden ser todos los metales, todo el oro, todo el uranio, todo lo que nos crea esta economía urbana, que son edificios, grandes tecnologías, teléfonos móviles, coches, incluso coches eléctricos. Es decir, al final, pues hay una ilusión, ¿no? Hay una película que nos hacemos en las ciudades que son sostenibles cuando al final, pues su capacidad de extracción y también al final de waste, es decir, de residuos. Gracias, de residuos es altísima porque muchas de nuestras ciudades son ciudades casi desechables. Otra vez, como lo decía, detrás de un maquillaje verde. Entonces es un poco lo que la investigación que estamos haciendo ahora en planificación urbana está intentando revelar, es decir, la verdadera huella climática y huella de carbón urbana. Entonces esto por primera parte, es decir, la necesidad de tener un decrecimiento de uso de material, un decrecimiento de residuos, de producción de residuos, es decir, un decrecimiento de este metabolismo urbano por una gran parte y por otra parte, pues una adaptación al cambio climático que también está muy vinculada a todos los desastres que Unai está hablando y que muchos desastres están vinculados a la falta de protección de la biodiversidad. Y entonces estos cambios a nivel de políticas urbanas tienen mucho que ver sobre el uso del suelo, cómo crear ciudades más densas, recrear y cambiar y revitalizar zonas que eran ex-industrias en nuevo tipo de industrias, en nuevo tipo de conocimiento, en nueva atracción de talento, pero al mismo tiempo en la creación de ciudades cuya nueva economía es mucho más solidaria, es mucho más orientada a la protección de los cuidados, de la salud, del bienestar,
y de la prosperidad mucho más que la creación de riquezas individualizadas y concentradas en la mano de pocas y de pocos grupos. Y me gusta en este sentido el movimiento que se está creando en ciudades de los 15 minutos o en las ciudades de los cuidados, caring cities, para que entonces ciudades no estén solo para la producción económica y el consumo. Digamos, una ciudad es muy consumerista, al final nuestros hábitos urbanos es consumo en tiendas, consumo en recreos, consumo en coches, por ejemplo. En Barcelona cada día nos entran 1,5 millones de coches, esto es totalmente insostenible y horroroso para la salud. Pues entonces que creemos ciudades donde las relaciones humanas también cambien y no estoy, digamos, haciendo una película rosa, no es, digamos, mi intención, pero esta ciudad de los cuidados es una manera también de reconocer, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, que sin estos cuidados, no solo por parte de los sanitarios y de las personas que trabajaban en oficios esenciales, pero también por parte de las familias entre sí, de los vecinos y las vecinas entre sí, de las mujeres en particular, de las clases más vulnerables que han venido a cuidar el abuelo o el tío que estaba enfermo, pues estas relaciones humanas son las que al final sostienen el peso de la ciudad. Y al mismo tiempo son las que son menos valoradas, menos reconocidas, menos pagadas, y entonces es este movimiento también de Caring Cities, que es por el reconocimiento y la creación de ciudades mucho más orientadas al cuidado, y que también esto va mucho al cuidado del planeta, Caring Planet. Y por ejemplo doy el caso de Barcelona con las políticas de las superías, de las supermanzanas. Pues todo este proyecto de crear 500 manzanas empezó en el 2012 con el plan de movilidad urbana para una movilidad sostenible. Después empezó a insertarse la idea de usar tráfico pacificado en manzanas de 3x3 para también evitar islas de calor y insertar infraestructura resiliente verde para crear esponjas contra las inundaciones o contra eventos climáticos fuertes. Y entonces, pues bueno, pues añades esta capa verde, pero ahora a estas supermanzanas que otra vez supuestamente tenemos que tener 500 en Barcelona, se tienen que añadir y fomentar redes de cuidado, networks of care. Y entonces transformar las superías de transporte sostenible a superías del cuidado, que fue justamente anunciado la semana pasada por la alcaldesa. Es decir, empezar a vincular las necesidades de barrios más compactos, de relaciones humanas más cercanas y de toda una economía verde del cuidado alrededor de estas superías para fomentar otro modelo de ciudad, mucho más enfocado en el bienestar que en la creación de riquezas vinculadas al proyecto inmobiliario o al turismo o todas estas industrias que tenemos en las ciudades que al final son totalmente impactantes para el medio ambiente y más allá para la biodiversidad. Sí, una cosa al hilo de tu argumentación, estaba pensando, por un lado, se está diciendo en la pandemia que el combate, digamos, o la mitigación es global, en el sentido de que, aunque sea por puro egoísmo, tener grandes bolsas de países altamente infectados y con un virus con capacidad de generar variaciones y luego cepas, pues esta tasa de mutación puede destruir nuestras defensas en Occidente o en el mundo, digamos, más desarrollado, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay una interdependencia entre esos fenómenos globales que mencionaba Unai de puro, digamos, entorno de biodiversidad y también la respuesta de las ciudades ante estas tensiones, ¿no? Me pregunto dónde queda el concepto de soberanía en estas dos vistas, ¿no? La global y la de las ciudades, ¿no? Las áreas, digamos, o incluso, yendo a aspectos ya más puntuales,
que has comentado al final de tu intervención, aspectos ya incluso personales, ¿no? ¿Cómo ves la conjugación de la soberanía y las libertades democráticas y las respuestas sociales ante la pandemia y su impacto y amplificación de problemáticas ya existentes? ¿Cómo lo ves, Isabel, esto? ¿Está la soberanía sobrevalorada? Yo creo que lo que está sobrevalorado es nuestra capacidad de aislarnos de los demás y hacer acciones individualizadas sin pensar en el bien común, ¿no? Que básicamente todo lo que haces tú de manera personal pues tiene un impacto en los demás, y que los flujos migratorios, flujos de viaje, pues son los que al final también nos han conllevado a la expansión del virus de manera mucho más abrupta y mucho más rápida de lo que incluso hace 10 o 15 años hubiésemos visto. Entonces creo que el tema de la soberanía, vale, pues puedes por un momento cerrar tus fronteras, pero ¿cuánto tiempo? Es decir, un par de meses, un año, pero esta soberanía yo creo que es totalmente temporal, porque después pues las economías, las relaciones humanas necesitan estos flujos, pero que por otra parte te ayudan también, ojalá nos ayuden este tipo de pandemias a repensar esta dependencia extrema que tenemos en estos flujos de mercancías, de personas, de inversiones, y nos ayuden a repensar una economía más local y mucho menos intensiva en el carbono. Pero la parte de la soberanía me hace un poco pensar que la dependencia extrema que tenemos entre especies y entre ciudades y zonas rurales y la periferia es demasiado extrema para hablar más, digamos, que en momentos muy extraordinarios como los estados de alarma que se han tenido que dar, de una soberanía real. ¿Prevéis en ese sentido un deterioro de las libertades democráticas como consecuencia de la pandemia, o utilizar la pandemia como una excusa para el deterioro de las libertades democráticas, o, digamos, en este caso, las curvas exponenciales de crecimiento, de propagación de una epidemia mandan e impiden o obligan a constreñir temporalmente este sistema de libertades democráticas? Es interesante porque los países que más, o que digamos que mejor, y ahora quizás lo pongo solo en un dedo a la pandemia, ha sido Neozelandia. Y Neozelandia lo que ha tenido es un sistema de trazar, identificar, aislar y diagnosticar muchísimo más alto que otros países, pero muchísimo. Y también, bueno, sí, se ha aislado internacionalmente muy rápidamente, pero han tenido un impacto a nivel de libertades fundamentales, de libertades de cada día, muchísimo menos que otros países. Es decir, la respuesta ha sido una fuerte inversión en el sistema sanitario, una fuerte inversión en las ayudas sociales, y al final una respuesta cuya parte, digamos, de restricción de libertades ha sido mucho más pequeña para, digamos, el 80-90% de la población neozelandesa, que quizás no dependía pues de flujos externos de personas, por ejemplo, que no... Es evidente que si tú querías viajar fuera y necesitabas viajar por razones extremas fuera del país, te lo minimizaba un poquito, pero para mí es un ejemplo muy, muy, muy bueno de manejo de la pandemia. Fernando, si me permite seguir un poco con la línea de Isabel, porque yo creo que la pregunta que has hecho es fundamental, diría grandiosa, porque al final la gobernanza es cómo nos gobernamos a nosotros mismos, es el concepto de soberanía y libertad, ¿no? Y yo creo que merece la pena una reflexión en profundidad, ¿no? No nos va a dar tiempo, pero yo quizás un par de pinceladas, ¿no? Siguiendo un poco la estela de Isabel. Desde el punto de vista del tema de la soberanía,
yo creo que si pasamos de y creo que te refieres un poco al Estado-nación, las fronteras, cómo negociamos. Ciudades. ¿No? Exacto. Y es una muy buena pregunta, ¿no? Cómo desde el concepto de Estado-nación, cómo nos permite y a la vez nos restringe la habilidad de llegar a diseñar e implementar este tipo de gobernanza global, ¿no? Y no tenemos, o sea, buenos sistemas de gobernanza global, excepto, bueno, ha habido varios acuerdos sobre medio ambiente, ¿no? Pues sobre la capa de ozono y tal, que sí que funcionaron. Y bueno, el tema de cambio climático, que ahí todavía no hemos hablado, pero va por buen camino, pero está llevando demasiado tiempo, ¿no? Diríamos. Yo creo que aquí hay dos conceptos fundamentales. Uno es la idea de la responsabilidad compartida pero diferenciada, que esto es un principio que se utiliza en todas las negociaciones de Naciones Unidas sobre prácticamente todos los temas, ¿eh? No temas ambientales, sino cualquier tema que requiere una gobernanza global, ¿no? Naciones Unidas tiene la capacidad que tiene. Sabemos que puede tener muy buenas intenciones y trata de aglutinar y coordinar, pero al final está en manos de los Estados-nación y sobre todo de aquellos Estados-nación más potentes, el que cualquier decisión de ámbito global llegue a buen puerto, ¿no? Y aquí podemos hablar del conflicto palestino-israelí hasta cambio climático, son grandes, o sea, conflictos y muy difíciles de resolver, donde el Estado-nación y la gobernanza que tenemos hasta ahora tiene sus propios límites, ¿no? Pero entonces, dentro de esos límites, esa idea de la responsabilidad compartida y que todos tenemos una responsabilidad de cara a, cuando digo todos, es todos los Estados-nación, etcétera, los Estados tienen una responsabilidad a la hora de tratar de resolver un problema, pero dentro de esa responsabilidad no todos los estados, no todos los jugadores de esta partida tienen la misma responsabilidad. Es decir, hay unos que tienen, y aquí viene el punto de la justicia, ¿no? De la justicia ambiental, justicia social, llamémoslo como queramos, es de qué manera compartimos esa responsabilidad. ¿Quiénes tienen que poner más de su parte que otros, ¿no? Con el cambio climático tuvimos la experiencia del Acuerdo de Kioto, donde eran los países más desarrollados los que tienen una responsabilidad legal de reducir las emisiones. No fue o sea, el acuerdo, bueno, fue el primer acuerdo, gran acuerdo político sobre el cambio climático. Eso fue ya casi prácticamente revolucionario, aunque el efecto que tuvo sobre las emisiones no fue el que todos hubiésemos deseado, ¿no? Y después, bueno, pero esa idea de la responsabilidad compartida pero diferenciada creo que es muy importante a la hora de poder entender el concepto de soberanía en este tipo de temas globales. Y ahí está el tema de la justicia. Y sobre todo los países del sur siempre utilizan este principio para defenderse y decir, ustedes, los países del norte, tienen que poner más de su parte porque históricamente o en la actualidad tienen una responsabilidad mayor. La pérdida de biodiversidad, bueno, los grandes impulsores de estas crisis socioambientales, diría yo, ¿no? Y por otro lado, el otro concepto que me parece fundamental es la acción colectiva, ¿no? Y aquí en Euskadi le llamamos auzolan, ¿no? Tenemos nuestra concepción de qué significa la acción colectiva. Y sin acción colectiva no podemos resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas, primero hemos dicho que son interdependientes. El problema del cambio climático y el de la biodiversidad y el de la contaminación de los océanos, etcétera, todos son interdependientes. O sea, tienen estos sistemas de retroalimentación positiva o positive feedback loops, que se llama, ¿no? Que cuando generamos un problema en un sector, ese genera un problema en el siguiente y se empiezan a retroalimentar. Y por eso son problemas que son muy difíciles o casi imposibles de resolver sectorialmente, ¿no? Entonces, la acción colectiva es cómo poner de acuerdo a diferentes personas, países, lo que sea, que tienen que por su situación sociopolítica, cultural, histórica, los intereses son a veces contrapuestos, ¿no? Y entonces, ¿cómo encontrar desde lo local, desde las ciudades, por ejemplo, como hablaba Isabel, acción colectiva para el cuidado, ¿no? El cuidado no se puede hacer de manera individual, esto es una acción colectiva. O sea, el concepto del cuidado
es una acción colectiva. Y si vamos al sistema planetario y hablamos en inglés el concepto es Earth Stewardship, que es como la custodia del planeta, esto no funciona sin acción colectiva y sin esa idea de la responsabilidad compartida pero diferenciada, ¿no? Entonces yo creo que son estos dos puntos fundamentales para entender cuál es el límite de la soberanía en los sistemas de gobernanza que nos hemos dado, ¿no? Y la última parte, el tema de la libertad, es qué importante, ¿no? ¿Cómo debemos entender bien qué significa libertad? O la libertad individual de cada uno, cada país que pueda hacer lo que quiera, o una libertad teniendo en cuenta esa interdependencia y esa ecodependencia, ¿no? entre las sociedades y el medio ambiente, ¿no? Y entonces esa libertad siempre va a estar de alguna manera limitada. O sea, no entender la libertad desde el punto de vista yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, está muy mal entendida. Entonces yo creo que tenemos que entender mejor cuáles son, y lo has dicho muy bien. Yo creo, y lo creo firmemente, que estamos en una situación histórica frágil porque tenemos graves problemas muy complejos y se les quiere dar una salida simple o simplista. Y eso lo que conlleva son movimientos populistas que no son nuevos, o sea, podemos echar la mirada atrás y no quiero ponerme muy oscuro en esto, pero las tenemos en todos los países. En todos los países tenemos experiencias ya que no son anecdóticas, o sea, no son experiencias, no son anécdotas de la necesidad que tiene la población que se siente vulnerable de tener liderazgos fuertes y que esos liderazgos fuertes o esas personas o movimientos sociales, políticos, etcétera, son capaces de coartar libertades fundamentales, ¿no? En aras a objetivos de seguridad, sobre todo de ofrecer seguridad a la población, ¿no? Y la seguridad en este caso puede ser seguridad ante el cambio climático, seguridad ante pandemias, seguridad ante cualquier cosa a la que la gente tenga miedo y esa inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy importante que requiere otra conversación más a fondo, ¿no? Sí. Con filósofos, etcétera, pero sí que creo que es un punto que no deberíamos de perder de vista. Y yendo al tercer eje, al tercer y último eje, tenemos poco tiempo, quizás tendríamos que abordar esto un poquito más rápidamente. El tercer eje, dentro de este círculo, vamos a decir, de interdependiente, de biodiversidad, aglomeraciones urbanas, etcétera, etcétera, el gran motor unificador es la atmósfera y a través de ella el cambio climático, cómo incide sobre todos estos fenómenos de propagación de pandemias y también de la necesidad de dar respuestas locales, muchas veces, a problemas globales, ¿no? ¿Cuál dirías que es el papel de la atmósfera como este motor térmico, químico, atmosférico en toda esta problemática con la pandemia de la que estamos hablando? Empiezo por Isabel, desde el punto de vista de la ciudad, porque la ciudad al mismo tiempo es también una gran generadora dentro de esta dinamo atmosférica, ¿no? ¿Cuál es el papel de la atmósfera o, si queréis, del clima en todo esto? Isabel. Sí. A ver, estoy intentando recordar algunos datos que os quería compartir, pero como no puedo compartir pantalla, pues lo voy a intentar explicar de esta manera. Es igual, la contaminación... No pasa nada. La contaminación es un factor muy agravante de dispersión, digamos, de partículas que también el virus puede conllevar, en general, de agravar salud humana. Y, por ejemplo, si veis mapas de concentración de NO2 o de CO2 en el último año en Europa, veréis que las zonas de la Europa continental que
que tienen una densidad de estas partículas más altas, que por ejemplo son el norte de Italia, toda la zona de Milán y de Turín, o el centro de España alrededor de Madrid, o la zona de la Ruhr y del Benelux en Bélgica, son las zonas también donde dentro de cada uno de estos países se han dado más tasas de contagios. No hay necesariamente modelos todavía muy causales que se han desarrollado, pero es un factor, digamos, agravante y ya es un factor que los científicos están asociando a la contaminación, a la contagión. Y también después, si uno hace un zoom en las ciudades, pues las zonas más contaminadas de las ciudades, que por ejemplo vuelvo a dar el ejemplo de Nou Barris o de Sant Andreu en Barcelona, son también las zonas, o en el Raval, por ejemplo, son también las zonas donde más contaminación atmosférica hemos tenido, es decir, la contaminación como factor agravante de la contagión por virus. Pero en general, la contaminación tiene, y entonces en este caso voy mucho más allá de la COVID, también agrava muchísimas enfermedades también cardiovasculares y respiratorias que tampoco están distribuidas de manera equitativa en la ciudad, y es lo que es la base de la justicia ambiental urbana y de todo un grupo de estudios, pero también de movilización ciudadana que se han visto en Estados Unidos, por ejemplo, en intentar redistribuir mejor y también rebajar estas zonas de contaminación, que puedan ser contaminación por industrias, por fábricas contaminantes, pero también obviamente por automóviles. Y entonces esto pasa por un cambio drástico de los modelos de movilidad urbana, que aquí en Europa es mucho más fácil de recrear, ya paro, sistemas mucho más sostenibles de transporte que en Estados Unidos, donde el urban sprawl, esta falta de densidad urbana, condiciona la dependencia al coche privado. Sí, perdona que te haya medio interrumpido, Isabel, es porque al hilo de lo que estabas hablando hay una pregunta que hace un espectador. Dice que hablando de gobernanza está la cuestión que no está siendo muy tratada, en su opinión, de la cuestión del agua potable durante el siglo XXI, porque va a haber escenarios en los que serán necesarios planes concretos sobre el acceso al agua en países y ciudades. Da la impresión, y eso es verdad, que en el gran debate público sobre todos estos aspectos, el agua parece la gran ausente. ¿Qué opinas desde el punto de vista de las grandes aglomeraciones urbanas del problema del agua en el futuro próximo? El agua es un derecho, es uno de los derechos fundamentales más esenciales y al mismo tiempo más violados por la privatización de los recursos acuáticos en zonas rurales y también periurbanas, y también por la privatización de sistemas de distribución del agua en las ciudades. No sé, bueno, muchos de los oyentes seguro están familiarizados con la crisis del agua que se dio en Bolivia, en Cochabamba y en otras ciudades, por la privatización y de repente la subida enorme de los precios del agua en los 2000, y por después la llegada de industrias internacionales, de compañías internacionales como Aigües de Barcelona, por ejemplo, como Agbar, digamos, en el manejo, la distribución y después la regularización de los precios del agua. Entonces, para mí es uno de los derechos más afectados y al mismo tiempo más esenciales que se necesitan en las ciudades. Entonces, no soy muy optimista por el poder de las empresas internacionales, no soy muy optimista sobre la manera de regular y de dar este derecho, de implementar, operacionalizar este derecho fundamental. Sí, es que da la impresión de que el tema de la energía, el cambio climático, el control de pandemias está en la agenda internacional, pero el problema del agua no da la impresión de estar en la agenda. En ese sentido, bueno, puede ser también una fuente de problemas, ¿no? Yendo ya, digamos, al último punto, podéis ver un poco cualquiera de los pilares que hemos comentado antes: biodiversidad, aglomeraciones urbanas, atmósfera, por decirlo con una palabra, con pocas palabras. ¿Cuál es el papel de la ciencia en todo esto, en
en el futuro próximo, no solamente como agente mitigador, haciendo vacunas o detectores o lo que fuera, sino también como elemento prospectivo que permita anticiparse, o tal vez no, o sea, a lo mejor no va a haber esa posibilidad. Quisiera saber vuestra opinión sobre esto, sobre cuál va a ser el papel de la ciencia en la sociedad post-COVID, no solo en asuntos que afecten a las pandemias, sino también a la organización social de la sociedad que emerja de esta era post-COVID. Unai, empezamos. Vale, bueno, una respuesta rápida y después me gustaría hacer un inciso sobre el tema del cambio climático, ¿vale? Pero sobre el rol de la ciencia, bueno, varios aspectos claves, ¿no? La ciencia básica como aplicada es un bien estratégico, es un bien comunal al que ofrece, bueno, pues una capacidad de resiliencia a las sociedades a todos los niveles. El conocimiento es un bien de un valor intrínseco en sí, pero también instrumental. El conocimiento por el conocimiento, eso tiene un valor intrínseco para la humanidad, pero también es un bien, tiene un valor instrumental para protegernos ante estos embates, ¿no? El cambio climático, pérdida de biodiversidad, pandemias, etc. Y por tanto es algo a cuidar. Hemos hablado, ¿no?, de la economía del cuidado. La ciencia tiene que ser mimada, cuidada, impulsada a todos los niveles. Otro punto a tener en cuenta, hemos hablado antes del riesgo de los movimientos populistas, ¿no? Tratar de encontrar soluciones demasiado simplistas a problemas complejos. Yo creo que la ciencia es el mejor o uno de los mejores antídotos para evitar esas tentaciones. O sea, y no solo el hacer la mejor ciencia posible, sino poder comunicarla y que la población en general tenga un nivel de cultura científica cada vez mayor. Yo creo que es algo fundamental. Es la gran vacuna social que tenemos para prevenir pues muchos de los problemas que vamos a seguir teniendo como humanidad. Entonces, ¿qué te podría decir? Yo creo que el rol de la ciencia es básico y desde aquí, pues sí, no sé quién me estará escuchando, pero no dejaremos de seguir pidiendo que se mime a la ciencia con recursos reales, ¿no? Con estabilidad para los científicos, sobre todo los científicos jóvenes, las nuevas generaciones de científicos que en una situación de crisis económica derivada por la pandemia o por la crisis del 2010, etcétera, son esas nuevas generaciones de científicos que son los que van a ser el futuro científico de todos los países y que están en la situación más precaria que podíamos imaginar. Y estoy hablando a nivel global, no aquí en Euskadi, sino eso es algo, bueno, algunos países se libran, están en mejor situación que otros, pero yo creo que esto es algo que debería estar en las agendas públicas, políticas y en todas las estrategias de desarrollo económico de todos los países, ¿no? El fomentar la inversión en ciencia de manera muy decidida. Y si me permites hacer solo un inciso muy, muy breve sobre el tema del cambio climático, yo creo que es importante diferenciar lo que es... Has hablado del bien común, que es la atmósfera también, ¿no? Y la atmósfera la podemos entender como los procesos químicos que se dan ahí, temas de contaminación del aire y tal, que es lo que ha hablado Isabel, y después lo que son, bueno, pues la concentración de carbono en la atmósfera, ¿no? Que ya estamos por los 400, creo que 17 partes por millón, algo que no había ocurrido en cientos de millones de años. Y que es realmente grave. Esto tenemos que tener en cuenta que la concentración de carbono en la atmósfera que deriva en los problemas de cambio climático tiene un impacto sobre la biodiversidad. Es uno de los grandes impulsores de pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad no solo se da directamente porque abrimos minas, deforestamos directamente, sino bueno, pues el cambio climático también tiene un impacto negativo sobre la biodiversidad. La biodiversidad es un gran seguro de vida para adaptarnos y protegernos del cambio climático, lo que ahora se está empezando a hablar mucho de las soluciones basadas en la naturaleza ante el cambio climático, es decir, no podemos separar
el reto de la pérdida de biodiversidad y el reto del cambio climático. Esto es algo que da para hablar muchas horas, pero es algo que deberíamos ser muy conscientes de que no son dos problemas independientes, no son ni dos caras de la misma moneda, están totalmente interdependientes, ¿no? Y solo por anunciar pues, que dentro de pocas semanas o un par de meses, como mucho, pues saldrá a la luz el primer informe en colaboración entre el IPBES, que hemos hablado, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, y su prima hermana, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que son dos plataformas científico-políticas, bueno, científicas, de los que aglutinan a miles de científicos a nivel mundial, que proveen de información para la toma de decisiones a nivel político, institucional, a nivel mundial, y es la primera vez que estas dos plataformas crean una coalición científica, y ahora, o sea, es como esto lo hemos estado pidiendo desde hace muchos años, que el IPES y el IPCC deberían de colaborar y por fin vamos a ver el primer informe conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ya tendremos posibilidad de trasladar los resultados, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Le paso la palabra a Isabel. Sí, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la evolución? Incluso, porque claro, esto es un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, y es que con frecuencia la ciencia nos da respuestas que no nos gustan. ¿Y cuáles serían en un futuro próximo la evolución de la ciencia, el poder prospectivo de la ciencia, aunque esos resultados no nos gusten? ¿Qué opinas, Isabel? Yo creo que lo que la pandemia nos ha enseñado es que, por una parte, tenemos una expectativa enorme en la ciencia y en los progresos, sobre todo en términos a las vacunas y a los tratamientos contra el COVID, y por otra parte un gran desprecio, y a veces por los mismos decidores políticos, del rol de la ciencia en lo que llamamos la toma de decisión, ¿no? El decision making. El contexto de Estados Unidos bajo Trump, por ejemplo, fue claro, o lo que pasó bajo Boris Johnson, sobre todo al principio de la pandemia. Entonces, digamos, los resultados científicos los tenemos, los avances también los tendremos. Lo que no tenemos suficientemente es una inversión en muchos dominios de la ciencia y también a día de hoy del mundo sanitario y de la salud pública, porque al final la salud pública es science-based, obviamente, y entonces un menosprecio al trabajo sanitario y a las condiciones de trabajo de los científicos que han salvado la vida durante la pandemia y que, como Unai lo dijo al principio, tendrán que responder a muchas otras tragedias y climáticas y sanitarias. Y esto es lo que me preocupa, es esta falta de inversión que existen y en ciencia aplicada y digamos, en todo el círculo del mundo sanitario, que permite responder de manera efectiva a estas emergencias climáticas y sanitarias y que mejorarán también la calidad urbana. Primera cosa, esta disonancia que vemos. Y creo que por otra parte lo que vemos es una disonancia a nivel, y esto entró un poco más en la práctica científica, entre lo que se nos requiere de los científicos como métodos de evaluación de nuestro trabajo, por journals o al mismo tiempo por evaluadores alrededor de nosotros, y por otra parte el rol que tenemos que llevar en la sociedad, que también es mucho más allá de las revistas, del funding, del fundraising que hacemos, y que esto no se nos está suficientemente reconocido, creo, a nivel de la sociedad civil y pública, pero creo que también en las universidades, y es lo que, por ejemplo, muchos colegas se quejan, ¿no? De, como decía también Unai, del sistema precario de la ciencia en el mundo y del sistema de evaluación, que sigue siendo muy, muy enfocado en indicadores que al final son de productividad científica más que de impacto que tienes en la sociedad. Y entonces el rol en el cual yo creo profundamente de científico comunicador, pero también de científico que ayuda
en la toma de decisión, que informa en la toma de decisión, no solo en una instancia, en un informe, en una política, pero de manera constante y fluida. Esto no existe suficientemente, quizás es también porque decidores políticos obviamente no están, no les beneficia a corto plazo en incluir científicos cuando están buscando, por ejemplo, su reelección, y entonces la respuesta de los científicos no les conviene, pero creo que esta relación mucho más fluida, mucho más conjunta, ciencia política, tendría también que existir, pero preservando obviamente la independencia de los científicos. Pero yo creo que es esencial y es un gap enorme todavía. Bueno, sí, yo diría que tímidamente el problema que apuntas, Isabel, es muy serio. A nivel de gestión de la ciencia estamos empezando a darnos cuenta de la importancia de esto. Yo, como científico y como gestor, de hecho, desde Ikerbasque y desde otras agencias en las que tomo parte, nos esforzamos precisamente por dar valor a la transferencia de los resultados de la ciencia a la sociedad, y también en acogernos a Dora y al manifiesto de Leiden, en el sentido de no hacer del impacto bibliométrico una especie de dogma a la hora de gestionar y de financiar la ciencia. Hace años, en los años 80, uno de los primeros grandes divulgadores, Carl Sagan, cuando hizo su serie Cosmos, que por ejemplo a mí personalmente me decidió a dedicarme a la ciencia, no entró en la Academia de Ciencias norteamericana porque muchos de sus colegas consideraban que su labor divulgadora era un argumento en contra de su solvencia académica. Yo creo que esa etapa, eso que sucedía en los años 80, ahora o no sucede tanto o se intenta desde luego minimizar, porque estoy de acuerdo contigo, Isabel, en que es fundamental el ser capaces de transferir los resultados, y no digamos ya en ciencias sociales o en ciencias con gran proyección social, ¿no? Si a lo mejor una persona está trabajando en un grupo de simetría SU3, pues a lo mejor eso a la sociedad no le afecta directamente. Luego sí le afectarán las consecuencias, pero no en el corto plazo, ¿no? Pero en cambio la investigación que hacéis vosotros tiene un impacto directo sobre la sociedad. Por tanto, ahí, digamos, desligar los aspectos científicos y los aspectos de transferencia a la sociedad es sencillamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, andamos mal de tiempo. No sé si, Íñigo, si nos queda tiempo para alguna pregunta o así. ¿Cómo lo ves, Íñigo? Bueno, en principio deberíamos ir finalizando ya, que llevamos un poquito, hora y media. Hemos respondido un poquito a la consulta que nos habían trasladado sobre el tema del agua, y bueno, había también algún comentario que ha hecho Inma Esteves, ¿no? Sobre la pertinencia de utilizar más el conocimiento científico, ¿no? En la toma de decisiones como sociedad, a nivel político. Y también había comentarios de la audiencia que yo creo que compartimos todos, queríamos agradeceros el seminario porque ha sido interesantísimo, tanto el tema, como indicaban algunos, también la elección de los ponentes, y lógicamente pues muchas gracias Isabel y Unai por toda vuestra aportación, porque ha sido, desde el punto de vista de la audiencia, tremendamente interesante. No sé si hay alguna aportación adicional que queréis hacer, y si no, pues yo creo que es buen momento para ir finalizando y quedarnos con este buen sabor de boca. Sí, yo creo, y además podemos seguir reflexionando sobre lo que hemos escuchado. A mí personalmente ha sido una experiencia buenísima. Os doy las gracias, Isabel y Unai, porque he aprendido muchas cosas y me habéis hecho pensar mucho, y seguiré dándole vueltas durante un buen rato a lo que hemos estado hablando hoy. Así que muchísimas gracias. Y estoy seguro de que buena parte de la gente que nos ha escuchado piensa parecido a lo que os estoy expresando yo. No, gracias a vosotros, y también a sistemas como el vuestro, que justamente pues, es uno de los pocos que también tenemos, Ikerbasque o ICREA, que valora el rol de los científicos y de la ciencia, ¿no? De nuestra voz. Entonces,
yo por vosotros estoy aquí si no hubiera tenido que volver a Estados Unidos, es decir, tampoco hubiese sido lo que quisiera y reconozco el rol también de estas instituciones. Ya que hablamos de ciencia, lo hablo de vuestro rol. Pues eskerrik asko, Fernando, Iñigo gonbidapenagatik, plazerra handia izan da, benetan. Espero dugu horrelako gehiago izatea beste fisikoki edo Zoometik kanpo. Y nada, pues un abrazo muy grande a Isabel, que somos colegas de trabajo, codirigiendo tesis doctorales. Aprendemos cada vez que hablamos, nos nutrimos mutuamente y como Fernando ha dicho, pues es food for thought. Alguien ha dicho en el chat, comida para el cerebro. Así es, ¿no? Eso es. Por eso estamos haciendo lo que hacemos también, ¿no? Porque es algo que nos gusta tanto y seguir pues, intelectualmente abiertos a todos los inputs que todo el mundo ofrece, ¿no? Entonces, eskerrik asko, benetan, Iñigo, Fernando. Sí, gracias a todos. Aprovecho una pregunta que nos ha hecho Jorge Tejedor sobre si va a estar disponible la grabación. Bueno, y para toda la audiencia la respuesta es que sí. A partir de mañana posiblemente lo tendremos ya la grabación del webinar colgado en la web de Ikerbasque. Así que es que ricasco y Fernando, pues si quieres, vale. Vamos pues, muchísimas gracias. Que también por primera vez aprendo una palabra de vasco. Sí. Es diferente del catalán, Isabel. me he acostumbrado al catalán y ahora, mira, ha sido también bonito oír vasco. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a todos y podemos volver a vernos en el siguiente webinar de Ikerbasque Diálogos, que será pronto y os informaremos. Es que ricasco y buenas tardes. Agur. Adiós, adeu. Agur, bai. Agur. Adeu.